Bueno, un día un hombre iba viajando por el desierto en su carro y allí en la soledad de su carro iba leyendo. Llevaba en la mano un pergamino y lo que leía le tenía un poco perplejo. Era un hombre de importancia, un hombre con un trabajo muy bueno. Él era el que cuidaba los tesoros de su reina en su país, era como un alto funcionario. Pero él sabía que había un tesoro aún más importante que los tesoros de su reina. Y él había ido a un viaje muy largo, había ido a Jerusalén para buscar ese tesoro. Había ido a adorar al Dios de la palabra de Dios, el Dios de la Biblia. Y viniendo ya de vuelta, él llevaba con él, había conseguido en Jerusalén un pergamino, podríamos decir, un rollo que tenía estas palabras que seguía leyendo y que no entendía del todo. Las palabras decían: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Veo algunas hablando a ver quién era ese hombre. Ya sabemos la mayoría que ese hombre era el etíope y que había ido a Jerusalén a buscar a Dios, y volviendo Dios ya tenía preparado a Felipe que se acercara a su carro, y cuando el hombre le preguntaba: ¿de quién está hablando el profeta esto? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Felipe estaba allí y dice en Hechos 8, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y esa es una de las razones porque sabemos que Isaías 53 trata plenamente trata de Jesús. Y allí le pudo explicar el Evangelio de Jesús. Y ese hombre, buscando el tesoro, pues encontró el tesoro más grande, que es Cristo Jesús. El tesoro estaba en el Evangelio de Jesús. Y fue allí mismo, se pudo bautizar, y luego dice la Biblia que siguió por su camino gozoso. Gozoso, de vuelta a su país, de vuelta a su pueblo, con ese, no solo gozoso porque tenía en su mano el pergamino de la Escritura, pero porque tiene en su corazón la persona que estaba buscando, que era Cristo. Y de paso, algunas personas piensan, es muy probable, que eso fuera como se introdujo el Evangelio en el continente de África. Así que sabemos por este entonces Dios usó todos los medios para expandir su palabra por todo el mundo. Así que Cristo, el Cordero de Dios, Cristo que sufrió en silencio por ese etíope y por ti y por mí. Y vamos a hablar en esta tarde de esas mismas palabras, las palabras que ese hombre hace tanto tiempo estaba leyendo. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo es el Verbo eterno de Dios. Y Cristo vino a traer el mensaje de Dios, y toda y cada una de sus palabras que dijo aquí en la tierra, cada uno es de suma importancia. Jesús habló de Dios, habló de Satanás, habló del hombre, habló del cielo, habló del infierno, habló del pecado, de la salvación, llamó al hombre al arrepentimiento y a fe en él. Todo lo que Jesús pronunció es digno de nuestra consideración, de suma importancia, porque Él es el Verbo de Dios. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y este Hijo es el profeta con mayúscula, el enviado de Dios, el que vino con el mensaje de salvación para ti y para mí. Y como Verbo de Dios, como voz de Dios, tenemos que escucharle.
Por lo tanto, cuando cesa esa voz, cuando no se le oye, también debemos de tomarlo en cuenta. El silencio de Cristo en el juicio, en su crucifixión, podríamos llamarlo el silencio más elocuente de toda la historia. ¿Qué nos enseña este silencio de Cristo, el Cordero de Dios? En esta tarde vamos a mirar ese silencio y ver a Cristo. Vamos a intentar entender un poco más de Cristo como nuestro sacrificio y también como nuestro ejemplo. Cristo, mi sacrificio, y Cristo, mi ejemplo. En primer lugar, Cristo, mi sacrificio. Ahora, si te acuerdas la última vez que hablamos del versículo 6, el profeta usó la imagen de una oveja. ¿Os acordáis? Para describir esa tendencia humana de errar, de descarriarse, y te habrás dado cuenta que aquí usa la imagen del mismo animal, pero claro, con el sentido totalmente diferente. Usa la imagen de la oveja y del cordero, pero hablando de Cristo Jesús. Ahora, nosotros, cuando se nos comparaban con las ovejas, somos errantes, rebeldes, descarriadas, y aquí habla de Cristo como oveja. Yo no creo que se use la imagen por casualidad. Yo creo que está intentando enseñarnos la humanidad de Cristo, que es como nosotros, ¿no? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y el escritor de Hebreos dice que Él fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual que nosotros, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Cristo, una oveja así como nosotros, pero sin pecado, perfecto, inocente, un sacrificio inocente. Eso nos hace pensar en ese Cordero de la Pascua. ¿Os acordáis en Éxodo 12? Cuando Moisés mandó al pueblo que cogieran un corderito para cada familia, las instrucciones eran que el animal será sin defecto, macho de 1 año y tal. Sin defecto tenía que ser. Y luego sabemos cómo la sangre de ese animalito estaba puesto en los postes de la vivienda para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara el primogénito. Y es un símbolo precioso del Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, sin defecto, inocente. Cristo mismo preguntó a los de su alrededor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él sabía que no había nada que podían señalar. Y el mismo Pilato, para quitárselo de encima, dijo: no hallo ningún delito en él. No hubo ningún delito para señalar. Así que Cristo es el Cordero de Dios, el justo que murió por los injustos, el inocente que dio su vida por los culpables. Seguramente Isaías había visto muchos corderitos llevados a ser sacrificados, pero él sabía que un día vendría el Cordero. Igual que Juan el Bautista, cuando vino a acercarse Jesús, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos que eran como símbolos de lo que iba a venir, ya había venido el verdadero. Aquí está el Cordero de Dios. Ahora, en el versículo 7 hay como 2 escenarios, por así decirlo. Habla del Cordero que va al matadero y habla de la oveja delante de sus trasquiladores. O sea, la primera imagen es de la muerte del animal y la segunda es algo que ocurre en la vida del animal delante de sus trasquiladores. Ahora, o sea, podríamos pensar en Cristo en su vida y Cristo en su muerte. Una oveja en su vida nos da su lana y en su muerte nos da todo su cuerpo, nos da todo. Ahora, es verdad que a través de las Escrituras el énfasis está en la muerte, el sacrificio del Cordero. Ese sacrificio que quitó la ira de Dios, que llamamos la propiciación.
La otra vez hablamos de la expiación, el sacrificio que paga la deuda de mi pecado. Y también hablamos del sacrificio que quitó la enemistad entre Dios y el hombre, la reconciliación. Todo eso, el perfecto Cordero de Dios, con su cuerpo inmolado, quebrantado por nosotros y su sangre derramado, pagó nuestra salvación en la cruz. Pero no debemos olvidar que Cristo también vivió una vida perfecta. No solo era perfecto e inocente en su muerte, pero era inocente en su vida. Y esa vida perfecta es lo que nos da ese manto de justicia para cubrirnos. Pablo dice en Romanos 5:19, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Escuche esto, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, por la obediencia de Cristo, por su vida perfecta, yo soy constituida justa delante de Dios. Él cumplió lo que yo no podía cumplir, porque al cielo solo se le puede entrar una persona que ha cumplido la ley de Dios. Y nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, sino Cristo la cumplió en nuestro lugar. Ni una mala palabra, ni una actitud de egoísmo en ningún momento, ningún pensamiento, lo más pequeñito de nada que pueda quebrantar la ley de Dios. Eso es esa vida de perfecta obediencia. Él mismo, Cristo mismo dijo antes de su muerte, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, nada. No hay nada que puede quebrantar la ley de Dios, nada para poder sacar provecho, vamos a decir. Cristo con su perfecta justicia, esa es mi justicia, el día que vaya a estar delante de Dios. Jehová, nuestra justicia. Jehová Sidkenu, creo que se pronuncia, a lo mejor lo pronuncio mal, es un nombre de Dios que significa Jehová, nuestra justicia. Y solo así podremos estar delante de Dios arropada, cubierta, vestida con ese manto de su perfecta justicia. Así que el inocente, perfecto Cordero de Dios no solo murió por mí, pero también vivió una vida perfecta por mí. Nos sorprende que por toda la eternidad nuestra alabanza va a ser para ese Cordero inmolado. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Parece que el apóstol Juan está amontonando una cosa tras otra, porque no hay alabanza suficiente para rendir gloria al Cordero. ¿Estaremos nosotras entre esa multitud que se postre delante del Cordero? Los que cantan esa nueva canción, ese nuevo cántico que es digno, es el Cordero. Yo creo que debemos empezar ya a alabarle, practicar un poco, ¿no? Alabar al que es nuestro Señor. Así que hemos visto que Cristo fue un sacrificio inocente, inocente en su vida, inocente en su muerte, pero también ese silencio de Él nos enseña que fue un sacrificio voluntario. Ahora, muchas veces usamos la expresión que fue como cordero al matadero, como para describir a alguien que no sabe a lo que va, no sabe lo que le espera. Pero esto no es el sentido aquí. Aquí está describiendo la actitud con que Cristo fue a la cruz, y fue voluntariamente. Otros animales, cuando los llevas a matar, resisten, pero la oveja no, y por eso usa esta imagen. Aquí no tenemos una víctima impotente, una víctima de sus circunstancias, no. Tenemos todo lo contrario. Cristo fue a la cruz por su propia voluntad. Tengo poder para poner mi vida, dijo, y tengo poder para volverla a tomar. Perfectamente consciente de lo que le esperaba. De hecho, dijo a sus discípulos, he aquí, subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. O sea, lo sabía. Y su silencio ante la angustia y la aflicción solo demuestra que él fue allí voluntariamente. La palabra angustiado, en ese versículo, angustiado él, dice allí, significa mucho más incluso que maltratado. Nos hace pensar en el trato que daban los capataces de Egipto, ¿os acordáis? Los que hacían trabajar al pueblo de Israel, ese trato duro. Tiene la idea de demandar el pago, de sacar el tributo, y Dios a su Hijo le reclamó toda la deuda de nuestro pecado, y Cristo satisfizo esa demanda, angustiado, apretado hasta lo último para pagar, como decirlo así, el último céntimo, la última gota de su sangre para pagar nuestra deuda, y Cristo lo hizo. Angustiado él y afligido. Afligido significa menospreciado, humillado. ¿Y quién fue más humillado que nuestro Señor? El que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Salvador, hermanas. El hombre le afligió y Dios el Padre le exigió la paga de nuestro pecado. Y él cedió voluntariamente, enmudeció y no abrió su boca. Había venido a hacer la voluntad de su Padre. También dice allí angustiado él, el pronombre ahí es añadido para énfasis, es como decir él mismo, de su propia voluntad. Él sabía que venía a dar su vida. Pablo dice a Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo, ofreció su vida. Nadie le quitó la vida. Él de su propia voluntad la puso. Eso dijo Jesús mismo, que lo iba a hacer. Así que es un sacrificio inocente, es un sacrificio voluntario, y también su silencio nos enseña que es un sacrificio manso. Nos enseña tanto sobre la mansedumbre del Señor. Si lees lo que cuentan los evangelios de Jesús en su juicio, en su crucifixión, creo que lo que más destaca es ese silencio. Ese silencio que Isaías incluso ya había profetizado hacía tantos años. ¿Cómo puede ser, dices, delante de tal angustia, tal aflicción, que Cristo no se defiende? De hecho, si lo lees, las únicas veces que habla son cuando corrobora que es el Hijo de Dios. Cuando le preguntan si es Hijo de Dios, él dice, tú lo has dicho. Pero esas son las únicas veces que habla. En el resto está en silencio. Él que podía haber clamado al cielo y le hubieran mandado legiones de ángeles, ¿no hay una canción que habla de eso? Para destruir a todos y liberarle a él. Pero no lo hizo. Se quedó callado y fue a la cruz por ti y por mí. Eso es mansedumbre con mayúscula. Ahora, nuestro mundo hoy en día nos enseña que la mansedumbre es debilidad, pero no hubo nada de debilidad aquí. Su silencio contrasta tan grandemente con ese clamor de la gente, de la multitud que iba pidiendo su muerte, crucifícale, crucifícale, clamando por su sangre. Y allí en medio de eso tienes a Cristo callado, sereno, con todo el poder a su disposición, sin embargo, manso y callado, como si no lo tuviera. Perfectamente consciente de lo que tenía por delante, pero con una serenidad como si no lo supiera. No abrió su boca. No tenía nada malo que decir de Dios. En medio de tal agonía, jamás quejó de Dios o se quejó a Dios. Enmudeció y no abrió su boca. Tampoco tenía nada malo que decir de los hombres, de los que estaban allí, los que le habían llevado allí, incluso de nosotros, los pecadores, cuyo pecado lo había llevado allí.
el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice Hebreos. Nadie como Jesús. El que él mismo se describe como el manso y humilde de corazón. Tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Cristo callase delante de todos sus acusadores? Pues nos explica esto Pedro, en 1 de Pedro 2, 23. La otra vez también vimos que en este capítulo de 1 de Pedro parece, aunque no lo cita así como tal, pero parece, bueno, quizás sí que hay una cita, pero Pedro tenía en mente Isaías 53 cuando escribía allí, y nos explica cómo hizo eso el Señor. Dice en el versículo 23, Cristo, cuando le maldecían, no respondió con maldición, cuando padecía, no amenazaba, y escuche esto, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y la palabra clave aquí es encomendaba, encomendar. Cristo encomendaba todo esto a su Padre. Nota que el verbo encomendaba es imperfecto, eso quiere decir que es una acción repetida en el pasado. Es 1 de Pedro 2, 23. ¿Ah, sí? Perdón. Es 1 de Pedro 2, 23. Así que esta palabra encomendaba, ves que está en imperfecto, que es una acción repetida. Y aunque Cristo había encomendado eso a Dios antes, seguía encomendando a Dios su situación. Sabía que su Padre era el juez justo, el que lo sabía todo y que lo controlaba todo y lo juzgaba todo. No tenía que pelear por sus derechos, porque era Dios que controlaba la situación, no Pilato, no Herodes, no los principales sacerdotes, ni los romanos, no. Dios lo tenía todo controlado. Y el silencio de Cristo no era por ninguna debilidad suya. Era un poder supernatural que dejaba en las manos de Dios todo, sabiendo que Dios es el que se iba a encargar de todo, de las consecuencias de todo esto. Eso es mansedumbre. Así que este versículo, Isaías 53, 7, es quizá el cuadro más perfecto, más majestuoso de la mansedumbre que jamás se ha descrito, que jamás se ha pintado. Enmudeció y no abrió su boca. Cristo, mi sacrificio, un sacrificio inocente, un sacrificio voluntario y un sacrificio de mansedumbre. Ahora, sabemos que todo el capítulo 53 se concentra en el sufrimiento de Cristo como nuestro sacrificio, nuestro sustituto. Pero no debemos olvidar que Cristo también es nuestro ejemplo, y eso nos lleva al segundo punto, Cristo mi ejemplo. Ahora, sabemos que Cristo vino al mundo para ser mucho más que un ejemplo y que nadie va a ir al cielo solo por seguir el ejemplo de un buen maestro como Jesús. Sabemos que es por la fe puesta en su sacrificio por nuestros pecados. Pero Pedro aquí explica, siguiendo en ese capítulo 2, hablando de este pasaje, que Cristo en su silencio, en su mansedumbre delante de esos acusadores, también nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice. Para que sigáis sus pisadas. ¿Estamos siguiendo sus pisadas? Cristo mismo dijo que hiciéramos eso. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Estamos aprendiendo de Él? ¿Hemos tomado su yugo sobre nosotros? ¿Cómo vamos a aprender silencio en este mundo de ruido? Creo que esta semana
hemos tenido nuestra ración de ruido, ¿no? Yo creo que todos me entendéis lo que estoy diciendo. Había algunas noches que estaba en mi terraza estudiando precisamente esto y había todo menos silencio. Había ruido para rato. Es un mundo de ruido en que vivimos, es un mundo que exige sus derechos, un mundo que quiere ser escuchado. Y aunque no sea en voz audible, todo el mundo tiene que tener voz. Y hoy en día por internet, por las redes sociales, todo el mundo tiene su voz. Y la gente grita para ser oído, grita para que sepan lo que yo pienso, que se entere todo el mundo que yo no estoy de acuerdo con esto o con lo otro. Mi voz se tiene que oír. Ese es el mundo en que vivimos. ¿Cómo nos parecemos en nuestras palabras o en nuestra falta de palabras al Señor Jesús? Cuando estamos esta tarde en la presencia de Él, el que sufrió en silencio, ¿no nos da vergüenza ese esfuerzo de ser oído? Qué lejos estamos de seguir su ejemplo. Nosotras que hemos recibido ese regalo de salvación que viene del sacrificio de Cristo, el sacrificio también de su silencio en esos momentos, qué lejos estamos, qué poco sabemos de mansedumbre. ¿Te das cuenta, verdad? El que no tenía nada mal que decir de Dios, el que no tenía nada mal que decir de los hombres, y nosotras decimos que somos sus seguidoras. Luego, cuando llega a nuestras vidas la más mínima aflicción, nos volvemos hacia Dios para quejarnos. Señor, que no es justo, que esto que me has mandado no es justo, que esa prueba está durando demasiado. Señor, yo no me merezco esto. ¿En serio? ¿En serio lo decimos? ¿No lo mereces? ¿No lo merecemos? Cristo sí que no lo merecía y se cayó por ti y por mí. El único que de verdad podía decir no es justo, no lo dijo. ¿Y nosotros nos creemos mejores que Él? Lo que tenemos que hacer es lo que dicen en Hebreos: considerad aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A lo mejor tú dices, bueno, yo no me atrevo a quejarme a Dios, pero ¿qué actitud tienes? ¿Estás amargada con lo que te ha tocado en esta vida? ¿Cómo te han salido las cosas? Y esa amargura se te nota en las palabras, se te nota incluso en la cara. Cuando te preguntan cómo estás, ya empiezas la lista. Realmente podríamos decir que estás quejando a Dios, porque no muestras agradecimiento ni mansedumbre incluso en medio de la prueba. No estamos siguiendo al Señor cuando nos amargamos así. Y luego cuando nuestro prójimo no hace lo que nos agrada en nuestra casa, en el trabajo o en la misma iglesia, ¿qué pasa? Cuando no me toman a mí en cuenta, cuando no respetan mis derechos, qué pronto saltamos, ¿verdad? Como dice Pablo hablando a los Gálatas, dice que os mordéis y os coméis los unos a los otros. ¿Cuántas veces has dicho, yo a él le voy a decir un par de cosas? ¿De verdad? Cristo se cayó. Es que son mis derechos, ¿sabes? Es que tengo una dignidad. A mí no se me trata así, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Cómo trataron al Señor? Aquel cuyas palabras y acciones eran siempre todas justas, correctas, sinceras, buenas.
que las nuestras están muy lejos de eso. Ninguna provocación podía sacarle a Jesús la más mínima queja. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. No amenazaba. Paciencia, mansedumbre con mayúscula, desde luego. Bajo la presión más grande, tú y yo nunca vamos a ver ni lo más mínima presión comparado con eso. Ay, que tomemos el yugo del Señor y que aprendamos de Él. Y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pues hemos visto ya lo que dijo Pedro, cómo lo hizo Cristo. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Entregar nuestra situación al único que es justo, al único que juzga justamente. Eso lo estamos haciendo, entregando al Señor nuestra situación, nuestro problema, o nos agarramos tanto a nuestros derechos que terminamos quejándonos a Dios y luego amargando la vida a los de nuestro alrededor si no se cumple nuestra voluntad. Dios es el que puede vindicarte, no tú mismo. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es el que juzga justamente. Así que dejemos de pelear, dejemos de reclamar nuestros derechos y vamos a entregarlos al Señor. Porque las provocaciones nunca justifican el pecado. Mira si a Jesús le provocaron. Las provocaciones nunca justifican el pecado. La mala educación, la crueldad, incluso la injusticia, no justifica la venganza. Debemos considerar a Cristo, aprender de Él, dejar que Él nos enseñe lo que es soportar bajo presión, lo que es la humildad, lo que es la mansedumbre. Porque si decimos que Cristo es nuestro Salvador, que es nuestro sacrificio, entonces, por lógica, Cristo tiene que ser nuestro ejemplo. Porque nos llamamos cristianas, nos llamamos seguidoras de Cristo. Me parece que muchas veces podemos hablar mucho, sabemos hablar de la salvación, pero ¿sabemos vivir la salvación? ¿Sabemos seguir a Cristo? ¿Se diría de nosotros que somos seguidoras de aquel que, angustiado Él y afligido, no abrió su boca? Sabemos hablar, pero la pregunta es, ¿sabemos callar? Hermanas, la mansedumbre es la muerte a una misma y a la voluntad propia. Es la fuerza de Cristo en nuestra vida, que sabe que Dios está en control de todos los detalles de mi vida. La mansedumbre deja que Dios sea Dios y yo me encomiendo a Él. Encomiendo mi problema, encomiendo mi situación a Él. Y si hace falta lo hago minuto a minuto. Y si hago eso, más de una vez voy a callarme. Cristo, en la aflicción más grande de todos los tiempos, enmudeció y no abrió su boca. Yo espero que mi deseo sea seguirle a Él y ser como Él, y que esto sea tu deseo también. Vamos a orar.